El 26 de abril de 1986 ocurrió el desastre nuclear más grande en la historia. El reactor 4 de la central nuclear Vladimir Ilich Lenin explotó, lanzando una nube radiactiva a la atmósfera, que se extendió por Europa y América del Norte. El siniestro pudo haber sido mucho peor, si no fuera por la gran cantidad de personas que movilizó la Unión Soviética para contener la tragedia. Personas que arriesgaron sus vidas, miles que la perdieron. Héroes olvidados por el tiempo. Hoy en Nación Tesla te traemos los liquidadores de Chernobyl. Después de la explosión, los primeros en acudir fueron los bomberos, para sofocar el incendio, pero nunca se imaginaron el gran peligro al que estarían expuestos, a tan solo unos metros del reactor. Lograron sofocar las llamas cercanas, pero no las del reactor número 4, las cuales continuarían hasta el 10 de mayo. La Unión Soviética movilizó a más de 600,000 personas para limpiar la zona de los escombros radioactivos, contener el reactor y evitar una tragedia mayor. Fueron movilizados científicos, ingenieros, técnicos, médicos, personal de apoyo y maquinaria, los cuales recibieron el nombre de los liquidadores. Hoy en día, la controversia sigue en pie, ya que se cree que fueron engañados para trabajar en las maniobras de limpieza, y no se les notificó acerca de los peligros de los cuales estarían expuestos por las altas dosis de radiación. Pero ellos eran conscientes de lo complicado de su tarea. Recuerden que entre todo el personal iban científicos e ingenieros nucleares. Ellos sabían que estarían expuestos a la radiación, pero impulsados, tal vez por el deber, sabían que Europa entera quedaría expuesta a la radiación letal. Aún así, a sabiendas de los peligros y que tal vez podían morir, comenzaron las maniobras de limpieza. Para entender más al detalle la tragedia y cómo trabajaban los liquidadores, usaremos los testimonios y experiencias de la científica Elena Kozlova, quien llegó a trabajar en Chernobyl. Nadie mejor para explicar a los liquidadores que una liquidadora, que vivió en carne propia el infierno al cual estuvieron sometidos y que trabajó codo a codo con otros héroes. A Chernobyl llegó gente de todas partes de la URSS, militares a los que se les prometió un buen destino, después civiles a los que se ofreció un muy buen salario. Kozlova explica que los turnos se diseñaban en función de la exposición a la radiación. Lo más peligroso era el desescombro del tejado del reactor 4. Sus 1,000 toneladas habían volado por los aires, sembrándolo todo de cascotes y polvo, expandiendo una peligrosa nube de humo denso. Aquellos liquidadores que en primera línea barrieron hacia adentro del reactor, convertido en un enorme cubo de basura nuclear, recibieron dosis altísimas de radiación. Otros construyeron una gigantesca estructura de hormigón y acero para taponar la hemorragia, el conocido sarcófago de Chernobyl. El equipo de la científica Kozlova llegó a finales de mayo. Trabajaba 8 horas en 3 turnos, incluido uno de noche. No había tiempo que perder. Aquel invento, diseñado para limpiar de escombros radioactivos, consistía en una especie de pegamento para solidificar los cascotes y el polvo, que debían ser después arrastrados en una especie de cepillo gigante hasta ser enterrados. La científica trabajó como segunda de una brigada de 15 personas. Su tarea, cuenta, era preparar el pegamento. No debía acercarse demasiado a la zona de máximo peligro. Aún así, en 30 días recibió una dosis de radiación de 10 Röntgens. Dormían en un centro habilitado para los liquidadores, a 90 kilómetros de la central, en la localidad de Ivankovo. El trayecto hasta Chernobyl estaba completamente desierto.
No había ruidos, ni niños, nada. Se levantaban a las 6 de la mañana y a las 8 estaban desescombrando. No volvían hasta caer el sol. Cada noche, al llegar, debían someterse a un análisis de radiación. Nos cambiábamos de ropa de trabajo todos los días. La usada se enterraba, remarcó. A veces las prendas que llevaban debajo corrían la misma suerte. Las máquinas que empleaban también tuvieron que ser en ocasiones sepultadas. Trabajó durante un mes sin descanso, hasta que constataron que el helicóptero que estaban usando para transportar los residuos levantaba polvo radioactivo e incrementaba el peligro. Al llegar a casa, recibió el pago por sus servicios, 3,000 rublos de la época, 10 veces su sueldo normal. Fue impactante, cuenta. Con parte de ese dinero se compró un aparato de grabación. Volvió a la central en mayo del año siguiente, cuando se habilitaron 2 grandes grúas para ayudar al desescombro. Estuvo otros 100 días limpiando la zona. Cuando volvió a Moscú empezó a tener achaques de salud, primero más leves, algo de la tensión, problemas de corazón. En 1995 recibió la invalidez total permanente y se dedicó a escribir libros sobre la catástrofe, algunos sobre la historia de otros liquidadores, la mayoría ya fallecidos. El Comité Científico sobre los Efectos de la Radiación Nuclear de la ONU elaboró su primer informe sobre Chernobyl en el año 2000. Reportó entonces 30 muertos, bomberos, operarios, policías o ingenieros, que fallecieron como consecuencia más o menos directa de la explosión. Un lustro después, otro informe de un grupo de expertos de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de Energía Atómica y la Organización Mundial de la Salud sostuvieron que habían muerto 4,000 personas y alertaron que, con mucha probabilidad, se producirían otras 5,000 víctimas mortales años después, como consecuencia de enfermedades relacionadas con la radiación, que habían llegado hasta muy lejos. En la actualidad, hay muchas especulaciones de cuántas fueron las víctimas fatales de la tragedia de Chernobyl. Es imposible saberlo, ya que la radiación se esparció por toda Europa. Además, el enorme ejército de liquidadores comenzó a enfermar, pero tampoco se registraron como víctimas directas, a pesar de que trabajaron en las maniobras de limpieza. La Unión Soviética los galardonó como héroes nacionales por sus labores en la zona cero. Esta es la verdad sobre estos valientes seres humanos, que a pesar de saber los riesgos, trabajaron en el desastre para evitar una tragedia mayor. Nos quedamos con sus relatos y experiencias. Esta fue la historia de los héroes olvidados de Chernobyl, relatada por liquidadores que trabajaron y vivieron en carne propia el infierno radioactivo. Esta fue la historia de los liquidadores de Chernobyl. Saludos internauta, suscríbete y forma parte de nuestra nación. Activa la campanita para que seas el primero en saber cuando subimos video. También te invito a que nos sigas en redes sociales como Facebook y Twitter, donde podrás encontrarnos como @NaciónTeslaOficial. Un saludo, hasta la próxima.